Ya. Bueno, continuamos con el ciclo de mensajes, de predicaciones en torno a la palabra del Señor. Y hoy tenemos una palabra, un mensaje llamado palabra de relación. Para los que tienen el boletín, saben que ahí están los títulos de los mensajes del mes y todo lo que se hace. Y tal vez no vamos a cortar con este ciclo, aunque ya septiembre se esté acabando. Pero estamos hablando en torno a ¿qué? En torno a la palabra de Dios. Si usted menosprecia la palabra de Dios, no espere mucho. ¿Aló? Si usted menosprecia la palabra del Señor, no espere mucho. Si usted no quiere prestarle atención a Dios, no espere que Dios le quiera prestar atención a usted. Ya se puso feo el pastor. Ya arrancó mal, pastor. Vuelva a empezar. Bueno, vamos a volver a empezar. Dios nos habla, mis hermanos, pero nosotros tenemos que prestar atención. Dios nos habla, pero nosotros tenemos que prestarle atención a Dios. Ni siquiera lo tengo en mis apuntes, mis hermanos. Pero si lo que le estoy diciendo usted tal vez duda de mis palabras, simplemente hoy en la tarde, mañana, llegue a su casa, agarre la Biblia, vaya al libro de Proverbios, lea todo el capítulo 1 y luego lea todo el capítulo 2 y se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Si usted no le quiere prestar atención a Dios y no valora su palabra, no espere que Dios le preste atención a usted y valore su oración. Suena duro, suena difícil, pero así es. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 14. Vamos a ir integrando lo que hemos venido hablando acerca de una palabra de relación, con relación a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, entonces, por lo tanto, de manera que con base en todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este mes de septiembre, con razón a la palabra de Dios, que es una palabra celestial, una palabra que trae salvación, una palabra que da reposo. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a desmenuzar eso más despacito. Por lo tanto, si entendemos que la palabra de Dios es igual de importante al mismo Señor Jesucristo, porque aunque parezca un trabalenguas no lo es, porque Cristo es la palabra revela a Cristo y la importancia de Cristo es la importancia de la palabra. Y si la palabra es importante, entiendo qué tan importante es Cristo. Amén. La palabra nos revela a Cristo, la palabra gira en torno a Cristo y Cristo debe ser conocido a través de su palabra, no de otra manera. No es en sus opiniones personales, ni siquiera en sus experiencias humanas personales. Porque aunque Dios se revela y nos habla de muchas maneras, nos habla a través del amor de una madre, nos habla a través del amor de los hijos, nos habla a través de la naturaleza, lo dice Romanos, aún la naturaleza y la creación misma nos habla de Dios, pero la manera más clara, directa y entendible de conocer a Cristo es a través de su palabra. Por lo tanto, ya entendemos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, el primero, la prioridad, el más importante, el que fue hecho aún por encima de los ángeles, pero que se hizo menor a ellos, revelado en carne aquí entre nosotros. Siendo Dios, se hizo uno de nosotros. Siendo Él el creador de todo lo que existe, creador de los ángeles, se hizo y se reveló y se encarnó en uno de nosotros, haciéndose un poquitico menor a los ángeles para conocernos y entendernos, pero nunca dejando de ser Dios. Y nunca dejando de ser nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Parece a veces complicado, pero no lo es tanto. Solamente tenemos que entender que la palabra me lleva a conocer a Cristo Jesús. Y entonces dice que si ya tenemos eso
claro que Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote, que el Hijo de Dios, entonces que nos aferremos a lo que creemos. Eso es lo que quiere decir: retengamos nuestra profesión, aférrese, crea y manténgase firme en lo que ha creído. ¿En quién has creído? En Cristo Jesús. ¿Es Cristo la roca de tu salvación? ¿Es Cristo el lugar seguro donde tú has decidido reposar en tu vida? ¿Es Cristo la fuente de tu salvación? ¿Crees que no hay otra manera de entrar al cielo, de ir al Padre, si no es a través de Cristo? Obras que vamos a entrar al cielo. Es por la gracia de Cristo que se ha derramado en nuestros corazones que podemos responder. Mantengámonos firmes a lo que hemos creído, a lo que creemos. No podemos estar diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? No, tenemos que tener claro en quién hemos creído y quién es tu Señor y quién es tu Salvador. Así es, aleluya. Ay, es que a mí no me cae bien el pastor. No importa. ¿Has creído en Cristo Jesús? Amén. Dios puso ese pastor que no le cae bien para que Dios a través de él trate con su corazón. El asunto no es nuestras opiniones. El asunto es lo que la palabra del Señor dice. Y dice que eres el gran sumo sacerdote. Ahora, la palabra o el mensaje de hoy se llama una palabra de relación. Entonces, ¿con quién tienes que tener o con quién debemos tener una verdadera y genuina relación? Con Él. Y para tener una genuina y verdadera relación con Él, tenemos que tener una relación con su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no queremos leer su palabra. ¿Ya ven? Ya se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes. Es que la letra es pequeñita. Es que no entiendo. Ya les he dicho, mis hermanos. Ay, dígame, pastor, ayúdenme a comprar una Biblia con letra grande, ayúdenme a encontrar una versión que yo pueda entender más claramente. Con mucho gusto yo le ayudo, pero tenemos que tener una relación con la palabra. Porque no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y menospreciamos su palabra. Ah, sí, pastor, la palabra dice, sí, yo ya lo sé, pastor. Pero es que yo pienso, o sea que su pensamiento y su opinión está por encima de la palabra. Es que a mí me parece, es que yo sé que, sí, yo sé, pastor. Pero en el amar a Dios está el entender que si Dios es el gran sumo sacerdote y su palabra es igual de importante a Él, entonces yo busco ¿qué? Relacionarme con Él y relacionarme con su palabra. Ya nos aferramos. Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Cristo comprende nuestras debilidades. Amén. No porque Él sea el gran sumo sacerdote, no te va a entender. ¿Sabe que el gran regalo de vida de saber que Cristo se hizo uno de nosotros es que Él quiso entendernos? ¿Aló? No se deje distraer. Cristo nos entiende. El regalo que Él nos dio al simplemente venir y hacerse uno de nosotros fue para experimentar en su propia divinidad y en su propio ser cómo es ser un ser humano. Él era Dios, Él fue Dios, es Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, pero antes de que se encarnara nunca había sido un ser humano. Fuimos creados por Él, pero Él mismo se hizo uno de nosotros para entendernos desde nuestra posición de humanos, de creación. Él entiende tu debilidad, Él entiende tu necesidad, Él entiende cómo somos y dice que Él puede comprender nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas
tentaciones que nosotros también enfrentamos. Ay, sí, Jesús padeció todas las mismas tentaciones, sí. Solo que hubo una gran diferencia. No pecó. No pecó. No cedió ante la tentación. Entiende que somos débiles. Entiende que somos tentados. Entiende que tenemos una naturaleza que se deja jalar por la carnalidad y la humanidad de este mundo. Pero Él no pecó. No falló, pero te entiende. Amén. Te comprende. Entiende tu debilidad. Pero precisamente no pecó para poder Él ser a la vez el sacrificio para darnos a nosotros el poder espiritual para también nosotros no pecar. Precisamente no pecó para que tú y yo hoy podamos también no pecar. No en nuestras fuerzas, en su poder, en su amor, en su gracia. Y entonces dice la palabra del Señor que Él enfrentó todas esas debilidades, todas esas pruebas, todas esas tentaciones, pero no pecó, pero sin pecado. Entonces el versículo 16 nos invita a relacionarnos con Él de una manera mucho más íntima, de una manera mucho más cercana, para que ya no veamos un Dios lejano por allá sentado en un trono imaginario que nosotros nos hemos proyectado, donde está solamente mirando a ver cómo nos va a castigar, o lejano sin entender. Es que, Señor, es que nadie me entiende. No, tal vez, como lo he dicho en otras oportunidades, el pastor no te entienda, tal vez tu hermano, tu hermana, el líder no te entienda, tal vez tu esposo no te entienda, tal vez tu esposa no te entienda, tal vez tus hijos no te entiendan, tal vez tu padre, tu madre no te entiende, pero Cristo sí te entiende. El Señor Jesucristo sí te entiende. Y como Él nos entiende, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Parece que el escritor de Hebreos era colombiano. Dice pues, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Y la gracia, mis hermanos, es el favor, el regalo inmerecido de Dios. Y nos acercamos ante un trono de gracia, ante un trono que ofrece amor, que ofrece esperanza, que ofrece perdón, que ofrece reconciliación a aquel que se acerca entendiendo que Él es el gran sumo sacerdote, que Él es el único que puede darte salvación. Nos acercamos reconociendo que Él es el grande, amén. Nos acercamos reconociendo que Él sí es todopoderoso. Nos acercamos reconociendo que Él sí te entiende. Nos acercamos reconociendo que Él conoce tu debilidad, pero no quiere que te quedes en la debilidad. Nos acercamos reconociendo que Él sabe que somos tentados, pero no quiere que caigas en la tentación. Nos acercamos reconociendo que Él conoce que esta carne nos jala, nos debilita, pero Él quiere fortalecer tu espíritu para que en tu carácter espiritual tu carne se sujete al espíritu. Amén. Porque no es la predicación de hoy, la hemos predicado en meses anteriores, pero hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? ¿A la carne o al espíritu? Entonces el Señor entiende nuestra debilidad, pero no quiere que cedas ante la debilidad. El Señor entiende la tentación, pero no quiere que cedas ante la tentación. Y nos invita, acerquémonos con toda confianza. Y yo sé que esta parte parece sencilla y yo podría casi que terminar la predicación ahí, y esa sería la palabra de relación. Acércate confiadamente ante el Señor y ya, hermanos, váyanse. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta acercarnos con confianza? No lo vayan a tomar a mal. Es más, tengo algo que me dice que no lo diga. No sé si es Dios o es el maligno. Pero a veces hasta llegar a la iglesia se vuelve un complique. El simple hecho de congregarnos es toda una batalla campal
muchas veces en los hogares. El simple hecho de llegar a la congregación a veces ya es un problema. Y se presenta todo tipo de pensamientos y circunstancias. ¿Y será que va a ir fulano de tal? Y si va a ir, no, es que yo no quiero saludar a tal persona. ¿Y será que si hay parqueo? ¿Será que no hay parqueo? ¿Y será que si el pastor puso el aire, no pondría el aire porque ese calor yo no me lo aguanto, ese frío yo no me lo aguanto? ¿Será que ya no habrán arreglado esto, no habrán arreglado lo otro? Y en el hogar yo no quiero ir, yo sí quiero ir, ya listó la Biblia, no la listó, pero yo le dije, pero yo le dije, y es toda una pelea, un conflicto para poder estar aquí. Y Dios te entiende. Y Dios sabe que eso es real. Y Dios sabe que esta carne quiere quedarse acostada. Y Dios sabe que esta carne de pronto quiere dormir más tiempo. Y Dios sabe que esta carne quiere de pronto quedarse viendo televisión. Y Dios sabe que esta carne de pronto prefiere irse a trabajar y más dólares, más cash. Dios sabe que esta carne necesita satisfacer los deseos de la carne. Pero el Señor dice, acércate confiadamente. Acércate confiadamente, que si dejas de ganar, Dios no te va a dejar en vergüenza. Acércate confiadamente, que si vienes que te duermes, acá él puso un pastor que trata de que no se duerman. Acércate confiadamente, que si vienes a este lugar y te encuentras con esa persona que no querías verte, Dios va a darte el amor para que lo perdones o la perdones o le pidas perdón. Acércate confiadamente, que si el aire está muy frío, entonces es para que no te duermas. Acércate confiadamente, que si el aire está muy caliente, es para que también sientas el calor de la iglesia, del amor del hermano, del amor de la hermana. Acércate confiadamente, que si estás acostumbrado a comer exactamente a las 12 del día o 12 y cuarto, que es en este momento, acércate confiadamente, que no te va a dar una úlcera si almuerzas a las 2. Acércate confiadamente, que si no alcanzaste a desayunar, Dios te va a guardar y vas a poder almorzar bien. Acércate confiadamente, porque el Señor no te va a dejar avergonzado. Acercarnos confiadamente también es creer, mis hermanos, que Dios tiene un tiempo y un momento especial para tu vida. Para que entremos en ese reposo del cual hablamos hace 8 días, o nos hablaron hace 8 días. Pero el reposo no es un instante ni un momento. El reposo es tu relación permanente con ¿quién? Con Cristo Jesús. El reposo tiene que ver con tu relación con Cristo Jesús. Es que el pastor predica muy demorado y yo me tengo que ir. Acércate confiadamente al Señor. Acércate confiadamente a Él, porque no se trata del pastor. Acércate confiadamente al Señor, porque el trono de su gracia sigue derramando gracia. Y gracia sobre gracia. Acércate confiadamente, porque no depende de tus buenas obras. Acércate confiadamente, porque no te mereces nada, pero Dios te lo quiere dar. No nos merecemos nada del favor de Dios, pero Él quiere darnos. No has hecho nada para que Dios quiera fijarse en ti, pero Dios ha querido fijarse en ti. No has hecho nada para que Dios te brinde misericordia, pero Dios cada mañana nos da de su misericordia. Así que acércate confiadamente. Y dice, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Cuando nos acercamos confiadamente al Señor, recibiremos su misericordia, mis hermanos. Y cuando más necesitemos de su ayuda, ahí va a estar Él.
Pero usted se acerca confiadamente, sobre todo a alguien que conoce. Si usted tiene vecinos o vecinas en su entorno donde vive, y usted sabe que tiene una buena relación con el vecino tal o qué sé yo, alguna persona que viva cerca de usted, y usted tiene una buena amistad, le conoce, sabe que es amable, que es generoso, y usted se le dañó algo en su casa, o como en las películas o en las novelas, se le acabó la sal, se le acabó el azúcar, y entonces usted va y golpea donde quiere, donde el vecino o la vecina que usted conoce y que tiene una relación buena, porque sabe que le va a poder ¿qué? Atender. Pero si usted sabe que hay un vecino que es agridulce, amargoso, peleonero, peleonera, que nunca hace un favor, usted allá no va. Entonces nos acercamos confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Entonces la invitación, mis hermanos, es a conocerlo. La invitación, mis hermanos, es a conocer al Señor Jesucristo. ¿Y cómo le conocemos? Ya lo dijimos, hermanos, estoy repitiendo. A través de su palabra. Acercándonos a su palabra. Acercándonos a Él. Entonces una relación con el único Dios Todopoderoso es una relación de amor, es una relación de confianza, es una relación de entrega, de compromiso. ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? ¿Cómo Dios ha obrado en tu caminar como cristiano y como cristiana? ¿Cómo Dios ha venido trabajando en cada paso de tu vida? ¿Tienes algo que agradecerle a Dios? ¿Aló? Amén. ¿Tienes algo que decirle al Señor Dios Todopoderoso? Amén. ¿Tienes algo que decir y saber y reconocer que estaba más allá de tu poder, de tus fuerzas, de tus habilidades, de tus capacidades? ¿Has visto a Dios obrar en tu vida? ¿Has reconocido que Dios ha sido el que te ha dado la oportunidad, te ha levantado, te ha perdonado? ¿Sí le conoces o no le conoces? Porque si le conoces y sabes que Él es el grande, el sumo sacerdote, el poderoso, el Señor, que Él es tu reposo, que Él es tu roca, que Él es tu fortaleza, entonces no dudes en acercarte a Dios. No lo piense más, hermano, hermana, no lo piense más. ¿Qué tanto tenemos que consultar? ¿En dónde vas a encontrar a alguien mejor que Dios? ¿En dónde vas a encontrar a alguien mejor que Cristo? Pero Cristo está ahí hablándote. Cristo está ahí sosteniendo tu mano. Y dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. En futuros mensajes, porque no me quiero detener ahí, vamos a encontrar la dinámica de este sumo sacerdote. Pero lo que nos está diciendo es que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, escúchenme, en el Antiguo Testamento existía un sumo sacerdote que era el encargado de una vez al año de entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, y ofrecer sacrificio para expiar, para el perdón del pecado de todo el pueblo. Pero todos los años tenían que hacer lo mismo, porque el pecado seguía ahí y el sacrificio no era permanente. Tenían que seguir haciendo un sacrificio. Y había un sumo sacerdote que era puesto para eso. Y era un sumo sacerdote que también había pecado, que también necesitaba perdón. Pero este sumo sacerdote, que es ahora Cristo Jesús, es sin pecado. Y Él no solamente era el sumo sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio, sino que Él mismo era ¿quién? El sacrificio. El mismo sumo sacerdote era a la vez el que presentaba el sacrificio y a la vez era el sacrificio. Para que por una vez y para siempre, escúchenme, por una vez y para siempre fuera redimida nuestra naturaleza caída por causa de la sangre de Cristo. Amén.
derramada en esa cruz. Y por su sangre entramos todos a un nuevo pacto, un pacto de amor, de fe, de esperanza, de gracia. Y donde este gran sumo sacerdote ha presentado sacrificio para el perdón de tus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados. Y entonces dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Él puede, el sumo sacerdote, puede tratar con paciencia. Y es feo, ¿no? Tener que leer eso, ¿no? Y dice, pero ahí dice ignorantes. Hay gente que puede saber mucho de muchos temas, puede tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero si desconoce quién es Dios, si no sabe quién es Cristo, es ignorante. Es ignorante de lo más importante que tiene que saber la humanidad, y es en dónde encontrar salvación para una vida de pecado, para una vida caída. Y solamente en Cristo. Y dice descarriados, extraviados. Y dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote tenía que entregar ese sacrificio para que él mismo fuera presentado limpio y poder también traer perdón y redención para todo el pueblo. Pero Cristo no tuvo que presentar sacrificio por sí mismo, porque Él era limpio, puro, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Y dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo por desear tener el honor de serlo. Y aquí me tomo el atrevimiento de hacer un paréntesis en términos generales, mis hermanos. Hay mucha gente hoy en día que se autodenomina, se autonombra pastor, se autonombra profeta, se autonombra y quiere poner a jugar con la vida espiritual de las personas y quiere ponerse a jugar con la palabra de Dios sin entender que nadie puede servir al Señor si no es Dios el que le ha llamado. Nadie puede, dice la palabra del Señor, tener este honor si no es Dios el que le ha llamado. Para los tiempos bíblicos y para el orden del pueblo de Israel, tenía que ser del linaje de Leví, que era Aarón, el primer sumo sacerdote, y de ahí para adelante todos tenían que ser del linaje de Leví. Pero hoy en día Dios nos ha hecho a todos nosotros reyes y sacerdotes, pero no para exigir, no para pedir cosas a nuestro favor, sino para anunciar las virtudes de ese gran sumo sacerdote, de ese Dios al que conocemos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano, ya no somos necesarios de un papa o de un superpastor con las superunciones para que haga algo en favor nuestro. Todos nosotros tenemos libre entrada ante el trono de su gracia, pero tenemos que conocer a quién vamos a rendirnos. Mucha gente anda de iglesia en iglesia buscando dónde encuentra un pastor más ungido. Uno que ya levite, que ya ande casi con el aire. Uno que se le note la aurora y las alas. Y quieren que les ponga la mano y les diga qué es lo que les va a pasar, y así les ahorra la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y como he dicho yo, a veces a mí también me dan ganas de ponerle la mano a mis hermanos. El problema es que es cerrada. Pero el Señor ahora a todos nosotros nos ha constituido parte del sacerdocio, pero no para nosotros ofrecer sacrificios, no para nosotros expiar los pecados de nadie, sino para anunciar al que es el sumo sacerdote, para anunciar al verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para decir que solo a través de Cristo hay salvación, que solo a través de Él hay redención de pecados, que solo a través de Él hay vida eterna, y que Él tiene abierto el camino, mis hermanos. Yo lo que le estoy diciendo es importante.
Él tiene abierto el camino para que tú entres ante el trono de su gracia y puedas rendirte ante Él, humillarte ante Él y decirle: Señor, te necesito. Y el Dios que conoce tu debilidad, que conoce tu tentación, va a venir a su vida, va a venir a su mente, va a venir a su corazón, te va a ayudar, te va a fortalecer. ¿Porque yo lo diga? No, porque está escrito en su palabra. No solo estoy profetizando, solo se lo estoy leyendo. Pero si usted entiende la profecía como la expresión, como la explicación de la palabra, entonces sí se lo estoy profetizando. La palabra del Señor nos dice que Él es paciente con los ignorantes. ¿Y saben? Aquí estamos ignorantes. Somos ignorantes, mis hermanos. Porque si hubiéramos dejado de ser ignorantes, ¿cuántas cosas ya no haríamos que deshonran al Señor? Pero aquí estamos para decir: Señor, en mi ignorancia quiero conocerte. En mi debilidad quiero conocerte, Señor. Quiero dejar de ser ignorante. Quiero dejar de ser extraviado y descarriado. Todos aquí creo que conocemos la historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo se había extraviado, era ignorante, pero un día su ignorancia fue tocada por la gracia del Señor y él supo que se podía acercar confiadamente y dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra mi Padre, volveré. Hoy podemos decirle al Señor: volveré. Porque si tu ignorancia, si tu extravío ha sido grande, más grande es la gracia de Dios que te puede volver a acercar. Solamente tenemos que reconocerlo. Pero nadie puede tomar ese honor para sí mismo. Nadie puede decir que ya se ha puesto y se ha autollamado, sino que tiene que estar llamado por Dios. Y Dios te ha llamado para ser su hijo. Aquí ya no importa el púlpito, mi hermano. El llamado no es para ocupar un púlpito. El llamado es para ser parte del pueblo de Dios. El llamado es para vivir una vida de salvación. El llamado es para ser parte de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo, para salvación y vida eterna. Muchos quieren el llamado para pararse enfrente, pero el llamado es para servir y para amar. Muchos quieren el llamado para ser vistos, pero el llamado es para hacer lo que Dios quiere que tú seas: un hijo, una hija de Dios. Dios sí te ha llamado, pero a ser un hijo, una hija de Dios, ya que te relaciones con Él y te acerques confiadamente ante el trono de su gracia. Y dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Oiga, mis hermanos, ni siquiera Cristo se autonombró ni se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el mismo Dios, hecho luego hombre, fue pronunciado, llamado y ratificado por Dios mismo. Y si ni el mismo Cristo se autonombró, ¿por qué muchos lo hacen hoy en día? Si el mismo Cristo ni siquiera él mismo dijo de sí mismo que él era el sumo sacerdote. Fue el mismo Dios el que dijo: él es mi hijo. Fue el mismo Dios el que lo puso y lo levantó y lo llamó. Siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre Dios lo llamó a ser el sumo sacerdote. Eso es lo que nos dice Hebreos. Ni Cristo mismo se autonombró como sumo sacerdote. Él dijo que el Padre había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y cuando habla de eso, habla de que lo había puesto como un hombre por el cual el único que podía pagar el precio por nuestro pecado. Como también dice en otro lugar, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta parte la vamos a dejar ahí en remojo, mis hermanos, para los sermones o predicaciones que vienen más adelante.
El tiempo no me da para explicarlo hoy, pero va a haber un sermón donde se va a explicar esta parte. Pero Melquisedec fue antes de Aarón. Melquisedec fue antes de la tribu de Leví. Melquisedec fue un sumo sacerdote puesto por Dios para cuando no había sacerdocio. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta, no se presenta bajo el sacerdocio de Aarón, no se presenta bajo el sacerdocio de Leví, porque Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús era de la tribu de Judá. Así que él no podía ser sacerdote bajo el linaje de la tribu de Leví o del linaje del sumo sacerdote de Aarón. Él se presenta bajo un sacerdocio más alto, y por eso Hebreos habla del sacerdocio de Melquisedec, el cual vamos a explicar en otro servicio, en otro sermón. Pero lo que está diciendo ahí es que él dice que él será sacerdote para siempre. ¿Sacerdote para cuándo? Para siempre. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Dice la palabra del Señor que mientras Cristo estuvo aquí en la tierra hecho hombre, Él mismo ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Escúchame esto, porque esto es importante. Si se aprende esto del servicio de hoy, ya la hice. Jesús siendo Dios, escúcheme esto, Jesús siendo Dios, oraba continuamente al Padre. Jesús siendo Dios, que no había cometido pecado, oraba constantemente con su Padre. Tenía una relación permanente y constante con su Padre. Escúchenme, atiendan, no se duerman. Si Jesús, siendo Dios, sin pecado, santo, escogido, llamado por Dios para ser el sumo sacerdote, creador de los cielos y de la tierra, Señor del universo, cuando estuvo aquí siendo hombre en medio de nosotros, oraba dependientemente a Dios su Padre. ¿Qué podemos hacer usted y yo? Que sí fallamos, que sí cometemos errores, que sí hemos pecado, y que no somos dioses, como otros predican, ¿no? No somos dioses. Somos hijos de Dios, pero no somos dioses. Si Jesús se acercaba en una relación constante con el Padre, siendo sumo sacerdote para siempre y sin pecado, ¿cómo no usted y yo nos vamos a acercar en oración? ¿Cómo no usted y yo vamos a buscar estar en una relación constante con Dios, cuando nosotros somos muy necesitados de Dios? Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más no usted y yo? Si Jesús necesitaba una relación con el Padre, ¿cuánto no más usted y yo? Pero Dios oía sus oraciones porque era Dios, dice ahí. No. Dice por su gran honra, porque Él demostraba un temor reverente por la gran reverencia que Jesús tenía ante Dios. Imagínense, Jesús siendo Dios mismo, hecho carne, hecho uno de nosotros, mostraba una gran reverencia ante el Padre. ¿Cuánta irreverencia hoy en día ante las cosas de Dios? Yo sé que aquí de pronto algunos se me van a molestar hoy conmigo, ya que cuando estamos en la iglesia a veces aquí, ¿cuánta irreverencia demostramos? Y no estoy hablando solamente aquí, Príncipe de Paz. Hoy en día en las iglesias hay una irreverencia y un irrespeto tan grande, mis hermanos. Porque todos los pastores son iguales. Eso yo no creo en pastores. No es que no tiene que creer en pastores, tiene que creer en Cristo. Pero Cristo es el Señor de la iglesia. Y Cristo es el que ha constituido la iglesia y le costó su sangre en la cruz. Y para Cristo la iglesia es su cuerpo.
Y para Cristo la iglesia local y el lugar que Él ha escogido para tener un remanente como nosotros estamos hoy acá, para Él es importante. Amén. Y resulta que a nosotros ya nos da igual. No estoy hablando de reverenciar el lugar. No estoy hablando de idolatría, ni de idolatrar aquí el púlpito, ni el pastor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de simple y santo respeto. Por lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque no estamos aquí jugando a ser iglesia. Estamos siendo la iglesia. Porque no venimos a ver un show ni una película. A veces guardamos más respeto en un cine. Apagamos el celular. No nos atravesamos al frente de nadie para que no nos vayan a decir quite de ahí. Pero en la iglesia, no importa. La palabra, no importa. Ese versículo yo ya me lo sé. Esa historia yo ya me la sé, Yo llevo mucho tiempo en el evangelio. Eso que está predicando el pastor, que se baje y yo le enseño. Pero ¿por qué no demostramos con respeto si sabemos tanto de la palabra? Porque podemos saber mucho, pero si no somos practicantes, si no demostramos respeto a lo que decimos que sabemos. Es como en la educación. Todos pasamos por la escuela, pero a veces la escuela no pasó por nosotros. Mucha gente pasa por la iglesia, pero la iglesia no pasa por su vida. Suena duro, ¿verdad? Yo a veces quisiera no tener que decir estas cosas, solo decirle cosas bonitas. Pero yo le tengo que dar cuentas a Él. Hoy en día hay mucha irreverencia por las cosas de Dios. Hoy en día hay mucho irrespeto por las cosas de Dios. Hoy en día todo el mundo opina, piensa y critica acerca de las cosas de Dios, pero Dios no necesita eso. Dios necesita gente obediente y ya, que lo ame y ya, que lo siga y ya, que se quiera relacionar con Él y ya, que le ore a Él y ya, que le busque y ya, que se congregue no por si está de acuerdo o no está de acuerdo, sino porque Él lo mandó y ya. No nos congregamos por si a ver si parece o no nos parece, nos congregamos porque Él lo mandó y punto. Y yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero usted como papá a veces da ese tipo de órdenes o no. Le mandé eso y punto, porque soy su papá, porque soy su mamá y me hace caso y ya. Tan chévere que se siente, ¿verdad? ¿Y por qué cuando es Dios el que nos habla así? Es que a mí me parece, es que yo opino, es que yo pienso. Si su hijo le contesta así, ¿usted qué hace? Pero Dios es paciente con nosotros. Pero Dios es paciente contigo. Dios es paciente conmigo. Dice que habiendo sido perfeccionado. No, me salté el 8, perdón. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la ¿qué? Oiga, era Dios, hermanos, era Dios. ¿Sí entiende lo que le estoy predicando? Era Jesús, sin pecado, mis hermanos, aquí en la tierra, hombre perfecto como Él no ha habido ni existirá. La sabiduría hecha carne caminó entre nosotros, mis hermanos. El Verbo se hizo carne. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, habitó entre nosotros en un cuerpo así, mis hermanos, en una piel, en unos huesos como los suyos. Le corría sangre por las venas, sentía sueño, cansancio y hambre como usted y como yo, pero no falló, no pecó, pero estuvo entre nosotros. Y siendo Dios, siendo 100% Dios, como hombre, escúchelo y léalo, aprendió obediencia.
¿Sí me hago entender? Perdón que pregunte eso, pero quiero estar seguro. Dice que aprendió la obediencia. Y hoy como iglesia lo que menos queremos ser a veces es obedientes. ¿Y usted por qué me va a decir a mí eso, pastor? ¿Acaso quién es usted? Nadie. Pelee con él. Pelee con la palabra. Yo no soy nadie, pero la palabra sí tiene poder. Pelee con ella. Es más, lo invito a que pelee con la palabra de Dios. Le regalo esta. Llévesela y pelee con ella. Pero léala y me dice quién gana. Pero el Señor Jesucristo, siendo uno de nosotros, aprendió. Siendo hombre, tuvo que aprender obediencia. ¿Y a nosotros cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta sujetarnos a la voz de Dios? Y Dios constituyó su iglesia para ser el lugar físico, visual, entendible, donde nos movemos acá y nos pellizcamos y nos pisamos los callos y nos codeamos y nos dormimos, ¿no? Pero aquí entre nosotros, Dios hizo la iglesia para que entre nosotros aprendamos obediencia. Nos incomodemos entre nosotros, sí, para que aprendamos obediencia. Porque si Cristo, siendo Dios, aprendió obediencia, ¿usted no va a aprender? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que nos toca. Yo creo que es mejor. Y dice que habiendo sido perfeccionado, ahora sí el versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Cristo aprendió obediencia, fue por esa razón que Dios lo hizo apto para ser un sacerdote perfecto. Si él no hubiera tenido que aprender obediencia siendo hombre, habría podido ir a la cruz de 5 años, de 6 años. ¿Cuál hubiera sido la diferencia si él no hubiera pecado en la cruz de 6 años? Oye, hubiera sido más traumático. ¿Se imagina que hoy estuviéramos pensando en la idea de que Jesús crucificado de 5, 6, 7 años? Sería más traumático pensar en un niño en una cruz. Pero él tuvo que crecer y aprender obediencia y demostrar y dar testimonio y dar evidencia que sí se puede. Amén. Voy a volverlo a decir, que sí se puede. Amén. Que sí se puede. Él dio ejemplo de que sí es posible. Él se bautizó bíblicamente no porque necesitara perdón de pecado, para dar ejemplo de obediencia, para que usted y yo demos ejemplo de obediencia. Hijo, hágale caso a su mamá. Hijo, hágale caso a su papá. Hijo, atienda las instrucciones del maestro de la escuela. Hijo, atienda las instrucciones del maestro de la escuela dominical. Y el niño va a decir, papá, mamá, ¿y usted por qué no obedece? ¿Usted por qué no le hace caso a nadie? Cristo aprendió obediencia para dar ejemplo de obediencia. Aquí tenemos jóvenes de 15 años en adelante. Allá tenemos jóvenes de 12 a 14. Allá tenemos jóvenes de niños de 3 a 8. Allá de 9 a 11. ¿Quién les va a dar ejemplo de obediencia? Cristo ya la dio a nivel de todos. Pero entre nosotros, ¿quién les va a dar ejemplo de obediencia? Si nuestros hijos no obedecen muchas cosas, es culpa nuestra. Porque ellos ven incoherencia en nosotros. Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Que queremos que ellos lleven cargas que ni usted ni yo queremos cargar. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que podemos acercarnos confiadamente hoy ante el Señor. Amén. La buena noticia es que el trono de la gracia sigue ahí. Amén. El trono de la gracia sigue dándote la oportunidad, porque Dios vino a ser perfecto. Y vino a ser el sacerdote perfecto para ser la fuente de eterna salvación para todos los que le
y obedece. La salvación está abierta para todos, pero solo los que la obedecen, solo los que han sido llamados por su gracia en obediencia, pueden vivirla, experimentarla, disfrutarla. Amén. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya les dije, ese tema queda ahí en el tintero. Ese tema no va a quedar muerto, ese sigue ahí. Hoy solamente quiero terminar con esto. Si hemos dado honor a la palabra, es porque la palabra es Dios. Amén. Amén. La palabra es salvación. Amén. La palabra es reposo. Amén. Jesús es celestial. Jesús es salvación. Jesús es el reposo. Relacionarnos con Jesús y con su palabra es tener la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que tiene a Cristo, tiene reposo. Y el que tiene a Cristo, tiene entrada confiada eternamente con el sumo sacerdote en el trono de su gracia para eterna salvación. Y esa es la seguridad con la que camina el cristiano. Y esa es la tranquilidad que tiene el cristiano, que aunque siendo nosotros débiles, ignorantes, descarriados, extraviados, Cristo es paciente con nosotros, pero no para que te quedes ignorante ni te quedes extraviado. Amén. Sino para que te levantes con fe, con alegría y con gozo y digas, Señor, gracias por darme ese camino abierto a tener una relación contigo. El camino está abierto para que te relaciones con Jesús. El camino está abierto para que tengas una relación con el Padre. El camino está abierto para que tengas una relación con el Espíritu Santo. Ya en este instante, la gracia derramada en tu vida es solamente que seas obediente. Amén. Entonces seamos obedientes y relacionémonos con la palabra de Dios.